Calentamiento global y cambio climático. El calentamiento global es el mayor desafío ambiental al que se enfrenta nuestro planeta. Así que permítanme explicar la gravedad del problema. En pocas palabras, el combustible que usamos de energía para nuestros hogares, nuestros coches y nuestras empresas está provocando que la Tierra se caliente más rápido de lo que nadie esperaba. Existe un amplio acuerdo de que la Tierra solo se pondrá más y más caliente. La pregunta es, ¿qué tan caliente y por qué? En primer lugar, ¿qué tan caliente? Si actuamos ahora y los mayores aumentos de temperatura se reducen de 1 a 2 grados centígrados, para finales de este siglo, los daños, aunque importantes, serán manejables. Pero si no actuamos y aumenta el calentamiento de 5 a 9 grados, a finales de este siglo, los daños serán catastróficos e irreversibles, así que debemos actuar ahora. Ahora la pregunta ¿por qué? Sencillamente porque somos adictos a los combustibles fósiles, y es la quema de estos combustibles, carbón, petróleo, gas natural y sus gases de efecto invernadero que producen la causa principal del calentamiento global. El dióxido de carbono es producido por las centrales eléctricas, los automóviles, la fabricación y el funcionamiento de edificios residenciales y comerciales. Y aquí está la clave: el dióxido de carbono no se disipa, permanece en la atmósfera durante 5 décadas o más, haciendo que la temperatura aumente. Pero, ¿qué consecuencias trae el calentamiento climático? Las consecuencias son múltiples, pero solo nombraré las más sobresalientes. Daños en los ecosistemas forestales tropicales, con lo que se elimina la capacidad de eliminar el dióxido de carbono en la atmósfera. Mayor desprendimiento de gas carbónico y metano, atrapado en la materia orgánica descompuesta y en suelos pantanosos, debido a una actividad mayor por parte de los microorganismos que se benefician del aumento de la temperatura, deshielo de los polos y aumento del caudal de los mares, con el peligro inminente de que desaparezcan las ciudades costeras del mundo. En un país como el nuestro, el cultivo del café no podrá darse, ya que son de clima medio. Los páramos no existirían, desapareciendo así las fuentes de agua. ¿Y de dónde provienen estos gases letales? Esta ha sido una pregunta objeto de atención de cada Congreso Internacional sobre Medio Ambiente y de cada grupo ecológico interesado en el problema. El metano es uno de los gases más serios causantes del efecto invernadero. Proviene en un 20% del cultivo de arroz, otro 15% proviene del gas natural, los pantanos naturales aportan un 25%, la quema de bosques colabora con un 10% y los rumiantes, que son una verdadera fábrica de metano, aportan el 15% del total de este gas hallado en la atmósfera. El dióxido de carbono es un gas que más efecto invernadero produce por su cantidad. La quema de carbón, el combustible del petróleo y sus derivados, gasolina, ACPM, queroseno, etc., y la quema forestal, la respiración de los animales y del ser humano, son los causantes de que se origine el gas carbónico. Y las cosas solo van a empeorar a medida que aumente la temperatura de la Tierra. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Debemos comenzar con la generación de electricidad, limitar la cantidad de gases causantes del calentamiento global, incluyendo el dióxido de carbono y el óxido nitroso. Uno de los elementos claves es avanzar hacia prácticas agrícolas más ecológicas. Estas medidas incluyen labrar menos la tierra, la plantación de árboles en terrenos baldíos, la conversión de cultivos a los que se puede utilizar para biocombustibles. El transporte de coches, camiones, aviones y buques de carga, sabemos que representan el 28% de las emisiones de dióxido de carbono, y hay dos maneras de reducir estas emisiones. Primera, mejorar la eficiencia del combustible de los vehículos. Segundo, alejarse de los combustibles derivados del petróleo y de la gasolina. Esto incluye el etanol eléctrico
híbridos enchufables, biocombustibles, E85 con la celulosa y pilas combustibles. Los individuos también pueden colaborar utilizando bombillas de eficiencia energética y la elección de electrodomésticos más eficientes, separar los productos orgánicos de los inorgánicos, reducir el consumo de energía eléctrica, adquirir productos sin empaques o con empaques reciclables, reciclar envases de aluminio, vidrio, plástico, cartón y el papel. Es hora de hacer algo. Hay muchas maneras de ayudar. Si todos colaboramos, lo podremos lograr. Pero si las cosas siguen así, el fin del mundo no puede estar lejos. El mundo está en nuestras manos.